Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Soy Enrique de Jesús Domínguez Sánchez y a nombre del Colegio de Ingenieros, al Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, UNAM, le damos la bienvenida a la Semana del Petróleo 2026, evento organizado por las Sociedades de Petróleo del UNAM en el marco del 88 aniversario de la expropiación petrolera de 1938. En esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Jaime Larios González, quien impartirá la conferencia La importancia del gas y su optimización en la extracción de hidrocarburos. Antes de comenzar, conoceremos su trayectoria a través de la lectura de su semblanza. Ah, el ingeniero Jaime Larios González, ingeniero petrolero por la Facultad de Ingeniería, UNAM, realizó estudios de posgrado en la misma institución, obteniendo el grado de maestría en Ingeniería Petrolera en el área de producción. Desde 2005 trabaja en Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, donde se desempeñó como ingeniero de operación en el activo de producción Poza Rica Altamira 2005-2006. A partir de 2006 al 2020, se desempeñó como coordinador de operaciones de las instalaciones de producción de aceite y gas en las plataformas marinas del activo de producción Kumalup, SAP, en el área de producción, específicamente en la explotación de campos de crudo pesado. Del año 2021 a febrero del 2023, se desempeñó como Superintendente Regional de Operación de Aceite y Gas. De febrero de 2023 a julio del 2024, se desempeñó como Coordinador Regional de Medición y de julio 2024 a la fecha, se desempeña como Coordinador Regional de Operación de Aceite y Gas en la Gerencia de Coordinación Operativa en la Subdirección de Producción Regional Marina Noreste. Adicionalmente, realizó actividades de docencia en la Facultad de Ingeniería del UNAM del 2014 al 2026, impartiendo las asignaturas de Sistemas Artificiales de Producción, Conducción y Manejo de la Producción y Terminación y Mantenimiento de Pozos, donde también dirigió 5 tesis de licenciatura y una de maestría. Ha publicado diversos artículos de los temas de estabilidad de flujo en pozos con BNC, optimización de infraestructura y medición de hidrocarburos. Ingeniero, es un placer que podamos contar con su participación en este evento y sea bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, Enrique. Es un gusto estar con ustedes, aportarles algo, platicarles algo de lo que hemos vivido por acá en la industria, ya trabajando, y bueno, pues retribuir para que todos ustedes les ayuden en algo en su formación. Entonces, si me permite, voy a empezar a compartir y a empezar la presentación. Sí, adelante, ingeniero. Sale, me parece que ya pueden ver ahí la presentación, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Muy bien, gracias. Pues, fíjense que les quiero platicar ahorita de este tema. Lo titulé ahí como Importancia del gas y su optimización en la extracción de hidrocarburos. Está enfocado a algunas actividades que hemos desarrollado acá en la industria, dado la importancia del gas, ¿no? Que ha ido con una tendencia mundial al consumo en México y a nivel mundial, ¿no? Entonces, mucho de ese gas también lo utilizamos en la industria para poder obtener pues, hidrocarburos. Entonces va enfocado a una actividad que teníamos aquí en donde estoy laborando, acá en Ciudad del Carmen, y bueno, que llevó un par de meses, años quizá, para poder llevarla, solucionar, ¿no? Entonces, como ingenieros, pues siempre nos toca retos para optimizar procesos, mejorar todo el tema de la recuperación de hidrocarburos. Y bueno, esta es una pequeña experiencia que tuvimos acá, que fue real, ¿no?
aquí en la industria petrolera, específicamente en Pemex, ¿vale? Voy a ir avanzando. El material no es muy largo. Traté de ahí de integrarlo de una forma muy práctica e ilustrativa, didáctica, para que van entendiendo ahí lo que hacemos y lo que hicimos, ¿no? En este tipo de procesos. Y bueno, tengo un contenido ahí que vamos a ir abordando, ¿no? Un par de temas ahí específicos de esta ponencia. Y bueno, ¿qué nos planteamos aquí como objetivo? Pues era analizar la importancia de la producción y consumo de gas que tenemos tanto nacional como internacional, ¿no? Y proponer acciones para optimizar su uso en la extracción de pozos petroleros, específicamente en pozos que usamos como sistema artificial de bombeo neumático, donde inyectamos gas para poder hacerlos producir. La mayoría de esos pozos pues son generalmente diseñados para que le inyectemos un gas dulce, un gas que nos genere corrosión que no nos genere corrosión en las tuberías y que sea propicio para poder extraer esos hidrocarburos en superficie, ¿no? Y bueno, empiezo con el tema del gas, ¿no? El gas que a lo largo ya de muchos años ha sido un tema interesante de cómo se ha ido incrementando la producción de gas. Este es un gráfico del 70 hasta el 2024, pero la tendencia es muy similar en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, vemos cómo hemos incrementado sustancialmente a nivel mundial los volúmenes que se han extraído de gas. Desde el 70 al 2024, pues llevamos un 324% con respecto ahí a el dato inicial del 70, en donde pues hemos incrementado su consumo, ¿no? Recordemos que el consumo del gas tenemos ahí en casa, en nuestras propias casas, hay como consumo en el hogar. El industrial, que también se ha ido incrementando sustancialmente. Y bueno, para la propia industria petrolera, pues también se requiere un autoconsumo para ser autosuficientes para los que es la extracción de pozos con sistema artificial de bombeo neumático y para el uso de turbomaquinaria, ¿no? Que es el combustible que utilizamos para hacer mover todos nuestros equipos de bombas, compresores, generadores, todo el equipo mecánico que necesita una fuerza motriz. Utilizamos mucho ese gas. Entonces, vemos cómo pues, a nivel mundial viene una tendencia pues, ascendente, ¿no? En los últimos años es una pendiente de menor magnitud, pero al final sigue subiendo el consumo. Hemos escuchado que las energías, empieza a haber el tema de las energías renovables, pero el punto es que hasta la fecha, ahorita todavía seguimos consumiendo muchos combustibles fósiles, y bueno, pues el gas es parte primordial de la movilidad, del vivir de toda de toda la humanidad, ¿no? Y esto, pues a mí se ve reflejado en México, ¿no? En México, pues es prácticamente similar el consumo. Aquí muestro una lámina, de los volúmenes que han extraído, a lo largo de estos años del 70 al 2025, en donde veamos cómo, fíjense, en el 1970 teníamos una producción de 1.821 millones de pies cúbicos extraídos. Estamos hablando de gas, solo hidrocarburo, y cómo a lo largo de que hemos ido desarrollando la explotación de diversos campos petroleros, pues hemos ido incrementando los volúmenes. Un punto importante fue ahí a finales de los 70, en donde empezamos con el desarrollo de uno de los campos más importantes, que es Cantarell, y bueno, hubo un incremento también paulatino ahí de lo que es el gas, ¿no? Casi duplicamos los volúmenes a 4.000 millones. Y nos mantuvimos así durante un largo periodo hasta el 94, 95. Empezaron ya algunos proyectos ahí en región norte, Burgos, el desarrollo del campo Kumalop-Sap, pues, donde también hubo un ligero incremento, pero pues también sabemos que estamos hablando de que los hidrocarburos es una fuente
un recurso no renovable y entonces pues empieza la ligera tendencia, ¿no? En este periodo que estoy señalando aquí, del 2007 prácticamente al 2010, pues es una tendencia en donde ya se mantiene, ya no sube, ya no tenemos incremento, ya la producción tanto de aceite como de gas tienden a mantenerse y viene el periodo de declinación. Ya varios campos empiezan a declinar. Está también el evento, también los eventos que tuvimos de las pandemias, ¿no? Que en el 2010, el virus H1N1, que también le influyó por el tema de la movilidad. Muchos campos tuvieron que parar y, bueno, tuvieron volúmenes bajos. Pero bueno, también viene aquí lo de el tema de importante a nivel país, que es el campo de los más importantes de México, pues es ACAL, que pertenece acá a un activo que es extracción de Cantare. Y bueno, viene una declinación y bueno, empieza a declinar el volumen, ¿no? El volumen que teníamos. Tenemos máximo casi punto de llegar ahí a los 7,000 millones, pero empezamos a bajar y ahorita la realidad es que andamos ya poquito casi alcanzando los 3,000 millones, ¿no? Entonces, ha sido, pues, el incremento de este gas a nivel mundial ha incrementado, pero ya con nosotros aquí a nivel nacional, con la declinación, pues tiende a bajar, ¿no? Ya en el 2022 empezamos a ver valores de 4,000 millones. Y ahorita, pues más adelante vamos a ver cómo está nuestro consumo, ¿no? Entonces, esta es la tendencia. Desafortunadamente, ahorita la tendencia, la pendiente va hacia abajo con un decremento del gas que tenemos produciendo a nivel nacional. Y bueno, también parte de eso que pues, hay estrategias ya a nivel nacional para que se establezcan algunas opciones para poder explotar o encontrar más gas y extraerlo, ¿no? Dado que pues, es un recurso necesario para el país. Eso mismo está disgregado en esta gráfica, es lo mismo, pero por cuencas. Entonces está dividido entre las zonas que tenemos aquí de explotación. Aquí en, en lo que es México, prácticamente tenemos 4 zonas que estamos como divididas arealmente, todo pegado al Golfo de México, ¿no? Desde Tamaulipas, lo que es Veracruz, este, Tabasco, Campeche, zonas petroleras que como tenemos aquí en México y bueno, en cada una de ellas pues hemos obtenido una cierta cantidad de gas. Este es un gas, puede ser asociado o no asociado y bueno, la mayoría del gas que tenemos pues ha sido el aquí lo que es el gas asociado, ¿no? Y eso se refiere a que viene pues, con el hidrocarburo, con el petróleo, ¿no? Con el líquido. Entonces, los campos que tenemos de gas con una sola, que no es asociado, pues ha sido, si lo ven aquí, las franjas, lo que es la amarillito aquí, pues es en menor cantidad, ¿no? Y bueno, entraría después hasta el tema de los campos no convencionales, ahí de los donde tenemos una cierta cantidad de gas allá en el norte para poder entrar en este tema y a lo mejor incrementar el volumen que requerimos como aquí en México, ¿no? Y bueno, viene lo mismo, ¿no? Los puntos máximos que tuvimos de producción de gas y el declive que hemos estado teniendo a lo largo de los años, donde vamos pues para abajo, ¿no? Y es lo que comentamos que este, no tenemos la suficiencia para poder eh, este, pues dar lo que necesitamos, ¿no? Producir lo que necesitamos aquí, al menos como autoconsumo como país. Entonces, aquí está, eso es lo mismo, pero por cuenca. Me voy a pasar a la aquí a los volúmenes. Este, aquí lo discreticé por las 4 regiones que estamos comentando, o las 4 áreas que estamos extrayendo a nivel país, este, en donde podemos ver que, por ejemplo, aquí la región norte, en lo que es el volumen de aceite, esta está dando alrededor de 179,000 barriles, pero es un importante productor en gas, son 1,237 millones.
de gas. Lo que es región sur, están usando alrededor de 398,000, casi 400,000 barriles de crudo, pero también nos da una importante cantidad de gas que son 1.440 millones, equivale al 37% de todo el volumen que tenemos a nivel nacional. Y la región Marina Suroeste, que son ya campos de instalaciones ahí costa afuera, plataformas, nos están ahorita produciendo alrededor de 400,000 barriles también y da un volumen de 737 millones de gas. También cantidades importantes, pero no suficientes para satisfacer la demanda que tenemos a nivel nacional. Y bueno, aquí en donde estamos ahorita platicándoles con esta charla, acá en Campeche, Ciudad del Carmen, tenemos 635,000 barriles produciendo, que equivalen a 39% de toda la producción que tenemos a nivel nacional, del 1.600.000. Y, pero damos una producción menor en gas, son 493,3 millones de gas, representa el 13% del volumen total que tenemos como Pemex, como a nivel nacional. Y este volumen que estamos aquí de 493 se reduce pues mucho con respecto a a las otras áreas, a las otras regiones donde lo producen también, dado que este gas que tenemos aquí en esta zona está grandemente influenciado por la presencia de nitrógeno. Acá utilizamos el método de recuperación secundaria de mantenimiento de presión de inyección con inyección de nitrógeno y pues se contamina, los casquetes ya está contaminado y ya lo que sacamos a superficie, realmente como solamente gas hidrocarburo, quitándolo todo sin nitrógeno, son 493 millones, ¿no? Con respecto a los volúmenes totales que se extraen, sí son mayores las cantidades, pero está influenciado porque ya está contaminado, ya está revuelto ese gas que tenemos acá, que sacamos acá en estas instalaciones, ¿no? Entonces, esas son las proporciones que tenemos. A nivel, como les comentaba, México, pues son 4 regiones en cuales estamos divididos, pues son áreas que estamos, en cuenta que nos dan unas áreas de territorio aquí en México y nos las dan para explotar. Y en cada una de ellas, pues tiene su cuota de aceite y su cuota de gas. Y bueno, para eso, pues también tiene su cantidad de instalaciones, su cantidad de pozos, cantidad de personal, ¿no? Que se encargan de que estos numeritos pues estén ahí en superficie, ¿no? Y la idea pues es que se obtenga lo que más se pueda del yacimiento para poder extraerlos ahí a superficie. Y bueno, este gráfico está pues muy interesante porque estamos representando aquí con respecto al tiempo, igual tomando como referencia 1970, está ya hasta la fecha, y vienen ahí pues los volúmenes de gas, ¿no? Los volúmenes que estábamos produciendo, es la tendencia a la color ahí medio amarillita. Vean cómo los volúmenes a lo largo del tiempo, pues estábamos tratando de incrementar con los desarrollos de campos y con descubrimientos de yacimientos, pues tendencia a ir incrementando lo que estábamos produciendo. Y bueno, vienen los temas ya de la declinación, ¿no? Donde hay un momento drástico ahí en el 2014 donde cae sustancialmente la producción de gas de 6,000 millones a casi 3,800, casi la mitad, ¿no? Y bueno, nos hemos mantenido con volúmenes bajos hasta la fecha con 2,300 millones de gas hidrocarburo producido. Y vean cómo el consumo que hemos tenido en México iba a la par de lo que estábamos extrayendo, muy pegado hasta el año 95, en donde ya se empezó a despegar el consumo, se fue incrementando sustancialmente hasta llegar a valores de 8,300 millones de consumo de gas a nivel nacional, pero ya habiendo un déficit, ¿no? De 8,300 a 6,100 que producimos, pues hay un déficit, y ese déficit, ¿qué lo sustituye? Pues una importación, empezar a comprar, adquirir gas. Fíjense cómo a partir del 85, pues ya empezamos a adquirir gas, a comprarlo, con volúmenes menores, ¿no? Pero con respecto, como fue pasando el tiempo, y la declinación nos fue ganando la baja de producción, pues empezamos a incrementar sustancialmente lo que es la importación de gas.
ya volúmenes pues totalmente grandísimos, ¿no? Ya con respecto a lo que producimos, pues ya el doble, casi triple de lo que producimos. Entonces, ahorita estamos importando 6.700 millones de gas, 6.700 millones de gas, y pues estamos produciendo 2.300, ¿no? Pero no estamos consumiendo 9.000, y de esos 9.000 solamente tenemos 2.300, y pues estamos teniendo que comprar 6.700 millones de gas. Es una cantidad muy grande. Vean cómo es prácticamente el doble, casi triple de lo que estamos produciendo. Y por ello, pues la importancia, ¿no? De que estemos buscando yacimientos, estrategias. En México, pues hay un par de yacimientos ahí que necesitamos, el fracking, y que son potencialmente productores de buenos volúmenes de gas, y pues a lo mejor resarcir un poco eso, ¿no? Hay varios proyectos que el objetivo es incrementar pues la producción de gas como tal. Se ve complicado que alcancemos el requerimiento como tal. El consumo está muy, muy, muy elevado. Son proyectos sumamente grandes, y pero bueno, la idea es de que esto no caiga la producción, y que la incrementemos pues lo que más se pueda, ¿no? ¿Vale? Siempre es mejor producir nuestros propios requerimientos aquí a nivel país. Entonces, fíjense, yo les pongo este gráfico, lo comento porque, pues, como pueden ver aquí, la producción del gas no nos da ni siquiera para el consumo que tenemos a nivel México. Una parte de este gas que tenemos aquí produciendo, lo utilizamos pozos en pozos de bombeo neumático con el sistema artificial, para inyección ahí por el espacio anular, y haga todo su efecto de mejorar ahí la densidad de la mezcla, y que pues eh, mejore o venza todas esas presiones que tenemos que tener ahí en la tubería de producción, y pues lleguen hasta superficie, ¿no? Es decir, que pues ocupamos para poder extraer hidrocarburos. Una parte de estos 2.300 millones de gas los regresamos a instalaciones de pozos, para que podamos extraer hidrocarburo y ese mismo gas, ¿no? Que se está como de alguna forma recirculando, ¿no? Pero llegó unas épocas en donde nos empezaron pues a restringir, o a comentar, ¿no? Que ya no nos podían dar un cierto volumen de gas, para esos pozos. Entonces le estaban dando más preferencia, hacia lo que es el consumo industrial, el consumo humano, y empezaron a comentarnos, ¿no? A bajarnos el volumen de ese gas hacia nuestros pozos. Entonces empezamos a tener diversos problemas para pues poderlos producir, y se empezaron a empezar a plantear estrategias de qué hacer, ¿no? De qué hacer, tratando de que podamos pues cumplir con la extracción de hidrocarburos, y a pesar de prescindir de ese gas. Entonces, surgieron algunas alternativas. Acá donde trabajamos, pues es una buena cantidad de gas y de aceite, como les comenté en las láminas anteriores, que extraemos, y empezamos a ver estrategias, ¿no? Para poder solventar ese tipo de problemática, o ese déficit que teníamos ahí, por falta de ese gas, ¿no? Entonces, en México pues, hay una red de ductos, una red para distribución de transporte de lo que son este tipo de gas a nivel, pues todo el país. En los últimos años se han enfocado en la construcción de varios gasoductos acá en el sureste, para poder, porque pues, no, sí me imagino que han escuchado, ¿no? Pero esta zona ha crecido sustancialmente en lo que es ocupación de hogares, y pues también industriales, y eso requiere pues que también haya más consumo de gas. Entonces, el, tenemos que distribuir la demanda pues, de la gente, de la industria, y tenemos que ver cómo ser más eficientes a nivel industria petrolera, para que no
seamos tan dependientes de ese gas que se va a utilizar al final de cuentas se puede utilizar en otro punto, ¿no? ¿Sale? Entonces, con nosotros, pues, como lo vieron, desafortunadamente, pues ya tenemos declinación de campos, eso pues hace que ya no tengamos tanta producción de gas, y estamos dependiendo muchísimo de, pues, la compra, de la importación. La mayoría de esos volúmenes vienen acá de Estados Unidos, donde importan a través de varios gasoductos que tenemos acá en el norte y se hacen llegar por toda la red de distribución a todo el país, ¿no? Pero bueno, a nosotros tenemos que ver, como industria petrolera, tendríamos que ver cómo extraer para inyectar gas hacia el consumo de, pues, de la gente o de la industria y pues tratar de disminuir lo que es la importación, ¿no? ¿Sale? Algunos puntos que se ha estado trabajando en México, pues es la infraestructura. En los últimos años, como comenté, pues han estado construyendo diversos ductos para distribución, pero pues, aunado a eso tenemos que ir encontrando yacimientos y explotarlos, ¿no? Para poder subsanar ese déficit, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, son proyectos muy grandes que requieren muchísima inversión y bueno, en algún momento luego va a poner alguien, o a lo mejor alguien se está preguntando, ¿no? ¿Por qué compramos tanto y no le hemos dado tanto sentido para que lo extraigamos? Ahorita el pie cúbico de gas, relativamente en comparación con el crudo, está a mucho menor costo y eso también ha propiciado que a lo mejor el comprarlo no salga tan caro, ¿no? Pero siempre es más sano que tengamos nuestro propio gas, ¿no? Nuestro propio gas. Y en ese sentido, pues creo que estas nuevas administraciones están buscando que encontremos o que explotemos zonas potencialmente gaseras, ¿no? Hasta algunos yacimientos por acá en Cantarell, que algunos lo han de haber escuchado, es un campo que ya se declinó, pero tiene un casquete muy importante de gas y también están hasta en proyectos para poder extraer una gran cantidad de ese mega yacimiento ahora que quedó de gas, ¿no? Y que nos puede ayudar. No va a solventar todo el consumo que tenemos, pero pues va ser una parte, pues, que va a aportar. ¿Vale? Entonces, dado la necesidad de que a nosotros pues nos empezaron a cortar ese suministro, a decir, ¿sabes qué? Si te tocaban tantos millones de gas, ya no los vas a tener, pues empezamos a idear algunas estrategias, ¿no? Entonces viene el tema ahora ya del proceso de extracción de hidrocarburos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo estoy ilustrando así de una forma muy resumida, en donde tenemos pues los pozos, una gran cantidad de pozos que tenemos, operan con sistema artificial de bombeo neumático. Es un sistema muy bondadoso, muy noble, que no requiere mucha infraestructura para poder estar extrayendo hidrocarburos de los pozos, pero necesitamos pues esa fuente, ese gas para que esté ayudando a diluir a esa mezcla y pues puedan producirse los hidrocarburos y se puedan hacer pasar por el proceso de lo que es separación, ¿no? Su separación de fases y estarlo este, ya bifurcando, teniendo lo que es el líquido y el gas. El líquido, pues generalmente pues lo mandamos hacia algunos tanques de almacenamiento si es que va hacia tierra, o si no también pues lo podemos vender, ¿no? Hacia a través de algunos buques que tenemos por acá en zonas marinas, donde estamos vendiéndolo, ¿no? Y el gas, pues se obtiene de esas mezclas a través de los separadores. Aquí como lo pueden ver, ahí está sus diagramitas en donde vienen este, sus flujos. Y bueno, necesitamos componentes como compresores o bombas para poder estar moviendo todos esos fluidos, ¿no? Y generalmente pues utilizamos medidores para estar contabilizando pues lo que estamos obteniendo de cada zonas donde estamos explotando pozos. Y miren, esta laminita pues es el proceso pues más común, en donde se separa el gas de la fase líquida, la tenemos en diferentes ductos, y el gas lo hacemos llegar a algunos centros de proceso en donde le van a retirar generalmente lo que es el- los componentes que no nos sirven, ¿no? O que nos dañan ahí las tuberías, que en este caso que es el sulfídrico.
el proceso, a ese centro procesador, generalmente es lo que le llamamos como endulzadoras, en donde quitamos el sulfídrico, el ácido sulfídrico de la corriente de gas, y ese gas que ya sale, en teoría gas limpio o que le llamamos también gas dulce, algunos lugares lo llaman también como gas residual. Es un gas que va a irse al consumo industrial, al consumo humano, o para retorno hacia nosotros como autoconsumo, para poder meterlo hacia los pozos con sistema artificial de bomba neumático. Y también no lo puse aquí, pero también lo usamos para que estos equipos de compresión, estos equipos de bombeo, pues puedan estar operando, ¿no? Usamos mucho aquí lo que son turbinas, turbinas para poder mover compresores, para poder mover bombas, para mover generadores, cosas necesarias, elementos necesarios, maquinaria necesaria que necesitamos en el proceso de sistema integral de producción para poder estar, pues haciendo todo este proceso de extracción de hidrocarburos y manejo y transporte. Entonces, lo, lo típico, lo más común es este proceso, que venga aquí este gas, se endulce, se le quite una gran cantidad de sulfídrico y bueno, pues es el que tenemos en las casas, el que le mandamos a las zonas industriales, ahí a las compañías, ¿no? Donde ocupan ellos también una gran parte. No lo puse aquí también, pero también hacia la CFE, ¿no? La Federal de Electricidad usa muchos equipos que utilizan gas combustible o gas dulce para poder generar energía eléctrica. Son turbinas que requieren de este gas, ¿sale? Y ese gas pues también hacia nosotros nos sirve, nomás que le tenemos que incrementar la presión. Es un esquema como si fuera un compresor para que le estemos adicionando fuerza o presión al gas y pueda entrar acá a toda la red de distribución de gas y pueda incorporarse hacia el pozo y haga su función de extraer, ayudarnos a extraer mediante el sistema artificial de bombeo neumático en los pozos, ¿no? Entonces es un ciclo, ¿no? Pero como les comenté en las láminas anteriores, pues este consumo ya no nos daba, ya no nos daba, ya no nos daba, y entonces les empezaron a dar preferencia para que se fuera más al consumo humano, consumo industrial, y nos empezaron a restringir hacia el consumo, hacia nuestros pozos. Entonces nos estuvimos viendo mermados en muchos eventos, en muchas situaciones en donde esos volúmenes, pues nos los reducían a la mitad, o a veces nos daban un cuarto. Entonces, eso generaba que no llegara ese gas hacia los pozos y estuviéramos teniendo problemas para producir los mismos hidrocarburos, ¿no? Entonces, empezamos a tener muchos detalles, muchos problemas por la falta de este gas. Y bueno, se vio originado porque pues, hay un déficit de gas a nivel nacional, ¿no? Y la prioridad pues es que atendiéramos primero, ese gas se fuera primero hacia consumo industrial, el consumo humano y hacia lo que es la generación de energía eléctrica, que es los puntos medulares, ¿no? Ya lo que sobraba, lo poquito que sobraba de gas, pues nos lo empezaron a dar a nosotros, pero pues al final también exigían o requeríamos pues ver formas para poder extraerlo, ¿no? Entonces empezamos a plantearnos estrategias de cómo poder restituir pues este gas, ¿no? Empezar a ver qué podíamos hacer. Este es un diagrama típico de lo que pues, hacemos con el gas, ¿no? Cómo se inyecta en los pozos, en la red de todo lo que es los troncales de bombeo neumático, que llamamos red de BN, y cómo el gas dulce, pues a través de todas estas tuberías llega hacia el espacio anular de los pozos y pues hacemos ahí su función de lo que hemos estado comentando, ¿no? Este gas generalmente es el que se utiliza el gas dulce para los sistemas artificiales de bombeo neumático, porque es un gas limpio que le llamamos, es un gas que no va a correr tuberías, que tiene muchas bondades y que también es bueno porque es muy miscible con lo que es tiene mucha compatibilidad con el propio crudo que estamos extrayendo de los yacimientos como tal. Entonces, es el más recomendable, pero bueno, derivado de eso, pues tenemos que buscar nosotros opciones para poder subsanar esto, ¿no? Aquí en donde estamos se construyó una infraestructura muy, muy, muy grande para poder operar.
toda esa cantidad de pozos de bombeo neumático que tenemos acá. Bueno, es un bombeo neumático continuo, y este diagramita representa, son tuberías que están ahí en el mar, ¿no? Que tenemos acá en instalaciones costa afuera. Son ductos de diversos diámetros con diversas longitudes. En este plano, en este diagrama, este punto donde tenemos a las plataformas, las últimas acá están en la punta del lado izquierdo superior. Estamos hablando de que estamos como a casi 100 kilómetros de la costa. Son ductos que están tendidos en el mar y esa infraestructura son ductos que utilizábamos, se construyeron, se interconectaron para que hiciéramos llegar el gas dulce para que estuviera llegando hasta los pozos con bombeo neumático continuo y pudiéramos producir, ¿no? En algunas instalaciones están conectados también en donde tenemos la maquinaria de bombas, compresores, generadores para que de ahí también se agarre ese gas combustible y también hasta para los propios quemadores que tenemos en algunos complejos para que sirva como un piloto para que esté disponible en los quemadores en caso de un venteo ahí que se tenga operativo para desfogar una cantidad de gas, ¿no? Entonces, vean cómo son muchísimos, muchísimos ductos que se generaron para ese fin. Los que están en rojo son ductos que se instalaron, que se construyeron, se interconectaron para poder inyectar nitrógeno. Acá, como les comenté, se utiliza el método de recuperación secundaria de inyección de nitrógeno. Y bueno, pues hay una planta, ¿no? Hay una planta que se está generando una buena cantidad de nitrógeno que está inyectándose en ciertos puntos, en ciertos campos para mantenimiento de la presión, ¿no? Pero en, en inicio, el proyecto de desarrollo aquí de estos campos que estamos explotando fueron conceptualizados con una gran cantidad de red de bombeo neumático con gas dulce, gas sin sulfídrico. Y bueno, y para esto, pues hay algunos centros de procesamiento ahí en lo que está aquí instalaciones terrestres que procesan el gas de otras instalaciones, de otros yacimientos y lo endulzan, le quitan ese sulfídrico y pues lo hacen llegar a través de toda esa serie de red de ductos, ¿no? Pero pues así es como operamos normalmente, pues, pero pues empezamos a tener los déficits, los famosos déficits de gas no nos llegaban, no nos daban esa cantidad suficiente de gas en todo el proceso que necesitábamos, el necesario, y pues empezamos a tener muchos problemas, ¿no? Pozos con inestabilidad, pozos que operaban ya como tipo bache, siempre buscamos que los flujos sean homogéneos para que tengan estabilidad tanto los aparejos de producción como a nivel de yacimiento y hasta a nivel superficie. Y cuando ya no le damos la suficiente cantidad de gas a los pozos, pues empiezan a dejar de producir sus cuotas, pues que estamos esperando, ¿no? Y eso, pues si lo sumamos con uno, dos, tres, si son 100, si son 200 pozos, pues ya es una gran cantidad de producción que no estamos extrayendo en superficie, tanto de aceite como de gas, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto que manejamos que se llama aquí producción diferida y es un concepto que decimos que si no estás extrayendo un volumen que tenías ya con una cuota de un pozo, es decir, que por ejemplo que produzca 4,000 barriles por día y por el déficit de gas te está produciendo nada más 2,000, tenemos una pérdida de 2,000 barriles que sería esa producción diferida, ¿no? Por no tener ni la presión ni el volumen suficiente para que operen esos pozos con sistema artificial de bombeo numérico continuo, pues de forma estable. Y bueno, en este grafiquito que tenemos aquí en medio, pues representaría la presión en la cabeza del pozo. Cuando ya no tenemos la suficiente cantidad de gas en los pozos de forma homogénea, de forma continua, pues empieza a haber variaciones, ¿no? Entonces, los flujos empiezan a ser intermitentes y se ve este comportamiento aquí en la presión en la cabeza de los pozos, a ser pues con bandazos, ¿no? Que son, estos bandazos son los puntos mayores y menores, ¿no? La idea es de que esas variaciones de presión pues sean las menores posibles para que estemos hablando de que sea continuo el flujo en el tubo, en el aparejo de producción. Y a nivel el aparejo de producción pues se generan estos baches, ¿no? Estamos fluyendo
en tipo bache ahí en los pozos. Eso pues repercute a nivel yacimiento, eso repercute a nivel superficial, en los separadores o en el sistema integral de producción, pues vamos a tener inestabilidad todo en el proceso de flujo y pues no nos conviene, no nos ayuda. A veces son tan severos esos bacheos que tenemos problemas en los pozos y hasta se cierran o activan los sistemas de paro de los equipos y tenemos pérdidas o paros adicionales que hacen que incrementemos estas famosas producciones diferidas, ¿no? Y entonces, pues empezamos a plantearnos ya con las problemáticas, con lo que empezamos, o que teníamos día a día, pues qué podíamos hacer. Había varias opciones de, pues, ver qué podríamos hacer con el déficit del gas. Una era ver que pues optimizar el consumo de gas de bombeo neumático en los pozos, pero no era mucho ganarle. Si algunos requerían unos 5 millones y lo ajustábamos a un punto óptimo de 4,5 y a lo mejor multiplicado por varios, le ganábamos en un consumo. Sí era hacer una optimización y sí reducíamos, pero no íbamos a reducir a los volúmenes que nos estaban recortando. Entonces, fue una opción que se hizo al inicio, sin embargo, pues no nos ayudó en mucho, no era como tal la solución que buscábamos. La otra era buscar, se hicieron algunas propuestas de decir, a ver, ¿por qué no cambias los bombeos de neumático continuo a otro sistema artificial? Uno de los sistemas artificiales, o de los únicos sistemas artificiales aplicables acá en plataformas, pues es migrar al BEC. Bombeo mecánico no es tan factible por los espacios y los aparejos de producción de las profundidades que tenemos, ¿no? Cavidades progresivas menos. Si recuerdan, en sus clases de sistemas artificiales, pues tienen algunas especificaciones para que puedan ser aplicables. Entonces, pues algunos otros de los otros sistemas artificiales, pues no era tan factible, ¿no? Este, el único que se podría haber evolucionado o cambiado esos pozos es Albec, pero para poder cambiar al bombeo electrocentrífugo, pues eran unas inversiones muy grandes, son hacer conversiones a nivel pozo, tener cables eléctricos a nivel tendido ahí como ductos a través de plataformas y aparte de tener esos cables eléctricos, pues tener una fuente que generara energía eléctrica suficiente para alimentar esto. Entonces, esta, esta opción fue muy poco viable, dado la inversión y los tiempos que necesitamos para la ejecución de ellos. Y pues la otra, la más fácil, que nos decían, ¿no? Pues hay que cerrar pozos, ¿no? Ciérrate los pozos como buen neumático, pero pues no es tan sencillo porque pues, son con los que obtenemos una gran cantidad de producción. El casi 40% de la producción que obtenemos, al menos aquí, y me atrevo a decirlo que hasta a nivel nacional se utiliza con este sistema artificial del SAP, ya sea bombeo neumático continuo o bombeo neumático intermitente para pozos que son con menos potencial allá en zonas terrestres, ¿no? Entonces empezamos a evaluar qué tipo de gas podemos usar. Algunos que recordarán sus clases de sistemas artificiales, este, hasta les han de haber mencionado, ¿no? Que en el inicio del uso del SAP, del bombeo neumático, se le inyectó hasta aire, pero dado los eventos de seguridad y las implicaciones que se generan en ambientes explosivos, pues no es tan viable, ¿no? El inyectar aire, ¿no? Entonces, acá en estas instalaciones empezamos a ver qué otro tipo de gas podríamos utilizar. Se vieron esas opciones, inyectar nitrógeno, nitrógeno como bombeo neumático continuo ahí a los pozos, inyectar el mismo gas que producimos de los pozos. Se llama gas húmedo amargo, es el gas que se separa de ahí de los procesos de ahí en los separadores. Ese gas no, sin tratar, viene tanto con nitrógeno como con sulfídrico, y ese mismo inyectarlo. Tiene sus complejidades y tiene tenemos que tener sus cuidados respectivos para que podamos utilizarlo, ¿no? Y un concepto que entró aquí en estas instalaciones que nosotros manejamos, que es el gas húmedo dulce. Es un gas que se le quita el sulfídrico, pero se le denomina húmedo porque tiene una cierta cantidad de nitrógeno, ¿no? Entonces, como les comenté
aquí usamos inyección de nitrógeno para mantenimiento de presión, pero ese gas pues, está saliendo, entonces el gas asociado que viene ahí en el crudo ya está contaminado, tiene un cierto porcentaje de nitrógeno y es un proceso diferente para poderle quitar ese componente de nitrógeno. No es tan sencillo. Sí hay plantas que le quitamos el sulfídrico, pero no le quitamos el nitrógeno y entonces se denomina gas húmedo dulce, ¿no? Son gases que contábamos en ese momento, pero no los utilizábamos para poder inyectar hacia los pozos de bombeo neumático. Entonces, empezamos a plantear, empezamos a plantear ahí su uso. Se tenía que hacer interconexiones, se tenían que hacer tendidos de tuberías para poder conectarlos. El centro de procesamiento de nitrógeno lo teníamos disponible, es una planta que tiene operabilidad y que durante varios años la va a tener. Entonces se visualizó si ese gas lo podríamos meter como gas hacia pozos de bombeo neumático continuo. Era factible, solamente teníamos que hacer acá interconexiones, teníamos con la suficiencia de la presión, los volúmenes necesarios, y sabemos que es un gas que no tiene mucha miscibilidad con el crudo, pero pues al final también nos hace un efecto de levantamiento, de mejorar la densidad de las mezclas y nos ayuda para que podamos estar haciendo el proceso de extracción de hidrocarburos, ¿no? Pero entonces empezamos con alternativas, ¿no? Ya una parte con el gas dulce o que también le denominamos gas residual y ya empezamos a implementar estrategias de meterle nitrógeno hacia los campos, hacia los pozos, este, de bombeo neumático continuo. ¿Qué implicaciones tenía? Pues que la mayor, iba a haber un incremento sustancial en la producción de gas acá con nitrógeno. Si este gas tenía un porcentaje que sacábamos con 15-20% de nitrógeno, esos porcentajes ya se iban a disparar, dado que le estábamos metiendo la fuente de nitrógeno a esa variable, ¿no? Entonces este gas que estábamos obteniendo, pues ya iba a tener esa contaminación adicional al sulfídrico, ahora con nitrógeno, ¿no? Y hacia adelante, hacia los procesos, tendríamos que visualizar qué nos convenía, ¿no? Entonces, empezamos a tomarlo y empezamos a evaluar ahí que si nos conviene o no nos conviene y pues vimos que pues, era viable, ¿no? Era viable meterle este gas a la red de bombeo neumático y pues subsanar o restituir un poco de ese gas, ¿no? Pero no era suficiente luego en algunos puntos, ¿no? Este, aquí tenemos esta laminita en donde pues está, esta planta existe, es una generadora de nitrógeno, se llama CNC, está acá en un pueblo que se llama por acá Tasta, en Campeche, y bueno, se producen alrededor de 1.500 millones de gas, que su propósito, como nació esta planta, era para inyectar nitrógeno hacia los yacimientos, pero bueno, ya muchos de esos yacimientos son los que se explotaron en el proyecto ahí de Cantarell, en el de Acal, ya muchos de ellos no requieren tanta inyección, y entonces se vio factible que parte de ese nitrógeno pues se pudiera estar inyectando hacia pozos de bombeo neumático continuo, ¿no? Hay una red, hay una red de gasoductos, de nitrogenoductos ahora sería, en donde transportamos ese gas hacia diferentes puntos, hacia diferentes plataformas, y bueno, se buscó de que esas plataformas pues se conectaran en la mayoría de los puntos en donde se pudiera, en la red del bombeo neumático para poder, pues, em, comunicarse y poder ser utilizado como bomba neumático en los pozos, ¿no? Otra opción que empezamos a visualizar era el mismo gas que producimos, el mismo gas que producimos aquí en estos procesos del sistema integral de producción, este gas que sale pues, ya contaminado tanto con nitrógeno como con sulfídrico, sin hacerlo pasar hacia ese proceso para prescindir de este gas que estábamos hacia acá, que, no- que ya está limpiecito y que ya está utilizable para el consumo humano y el industrial, pues empezarlo a usar sin tratamiento, ¿no? Sin quitarles el sulfídrico. ¿Qué implicaciones tiene? Pues que el sulfídrico pues daña las tuberías,
es agresivo con la instrumentación, con muchos componentes, y bueno, se le están inyectando ciertos productos químicos, inhibidores de corrosión para pues prevenir lo que más se pueda, ¿no? Entonces, un cierto volumen de ese gas es pasado a través de unos compresores para imprimir presión y poder darle la presión necesaria para que pueda incorporarse en los pozos mismos. Entonces, se tuvieron que hacer interconexiones. Aquí yo lo pongo así de forma diagramática, ¿no? Para poder explicarle pues, que se hace una interconexión de esta forma, pero ya a nivel de campo, pues hay que buscar dónde se pueden hacer esas interconexiones. Hay varios puntos. Se buscó una alternativa. Esta es una maquetita que se generó en su momento para visualizar los puntos de interconexión. Lo que está aquí en rojo interconecta estos ductos que están aquí como en grisecito. Eran unos ductos que interconectaban ahí a lo que es el gas húmedo amargo con la red de bombeo neumático de gas limpio. Y bueno, como lo ven, pues, a través de una cierta tubería logramos interconectar esos volúmenes y pues por tener otro gas, ¿no? Otro gas adicional para poder estar operando esos pozos con bombeo neumático continuo. Entonces empezamos ahí a ir a implementando primero el nitrógeno, no nos daba en algunos puntos porque no teníamos interconexiones en todas las instalaciones y en otros puntos buscamos dónde sí se interconectaba el gas húmedo amargo a la red de bombeo neumático y bueno, ahí acumulamos un volumen adicional, pero aún así pues no nos daba, ¿no? No nos daba el volumen de gas necesario que tendríamos, que era requerido para que los pozos estuvieran produciendo la cantidad de todos los pozos, ¿no? Entonces, se buscó ahí a nivel, siempre yo le he comentado acá a todos la gente, ¿no? Hay que buscar opciones, hay que proponer, hay que ver si la infraestructura que tenemos, lo disponible, pues reutilizarlo y sacarle pues el mayor rendimiento, ¿no? Para eso que estamos acá como ingenieros, ¿no? Entonces estaba una planta endulzadora aquí en plataformas que estaba muy, pues no estaba utilizada a su máxima capacidad, todavía no está a su máxima capacidad, pero estaba disminuida su utilidad y empezamos a visualizar que podíamos a pasar una cierta cantidad de ese gas húmedo amargo, tratarlo aquí, quitarle ese sulfídrico, mejorar la condición para que no corroyera también las tuberías, pero solamente nos iba a quitar el sulfídrico, no nos iba a quitar aquí el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno de esa corriente, pero era un volumen adicional. Entonces empezamos a utilizar esa planta endulzadora que está en la plataforma y un volumen adicional pues lo tuvimos, ¿no? Para empezar ahora sí que ir armando de diferentes tipos de gas para cumplir la cuota necesaria requerida para que pudiéramos explotar todos los pozos como bombeo neumático. Entonces, este, ya estaba instalada, solo se hicieron un par de interconexiones ahí de tuberías para que pudiera interconectarse a una gran parte de la red y empezamos a plantear esas estrategias, ¿no? Mm, esta plantita pues ya estaba instalada, más sin embargo estaba subutilizada y pues se le dio vida, ¿no? Y entonces empezamos pues, a plantear esto, ¿no? Ya con todos los proyectos ahí, con todas las disciplinas ahí de los ingenieros que ven todos esos procesos y que conocen las instalaciones, a ver dónde era factible, empezar a ejecutar actividades de interconexiones necesarias, de adecuaciones, de instalaciones de bombas, de inyección de químicos, inyección de equipos de compresión donde se requerían. Y empezamos con estos proyectos, ¿no? Para que a la red tradicional de bombeo neumático, que era específicamente para gas dulce, pues empezar a meterle ya ahora nitrógeno y que nos subsanó una gran parte. El otro, pues vimos, como les comenté, meter el propio gas húmedo amargo, que también se vio la viabilidad, se interconectó y bueno, fuimos acumulando diferentes volúmenes, ¿no? Para ir compensando el déficit, pues que teníamos como requerido para poder estar explotando esos pozos, ¿no? Y bueno, por último, el que les comenté, que le denominamos gas dulce húmedo, que
que le vuelvo a repetir, es un gas que no tiene sulfídrico, pero tiene un gran porcentaje de nitrógeno, ¿no? Entonces, empezamos ya a tener esta flexibilidad operativa a través de interconexiones. Aquí son mucho trabajo de muchas disciplinas, ingenieros de proceso, ingenieros de campo ahí de estructuras que se vieron dónde era más viable hacer las interconexiones, ingenieros que analizan las capacidades de transporte, que de diseño, y ingenieros de yacimientos también para ver el tema de cómo íbamos a estar repercutiendo en hasta nivel yacimiento, ¿no? Entonces, al final llegamos a esto, empezamos a cumplir a través del suministro de otro tipo de gases para cumplir con la cuota, ¿no? Y así pues logramos establecer ese, o más o menos quitarnos ese déficit, ¿no? Entonces, de esa red que comentábamos que estaba toda pintada en azulito, que todos eran este, gasoductos de gas dulce, gas residual, un gas limpio, pues empezamos a transitar ya mucha de esa infraestructura, muchos de esos gasoductos, muchos de esos ductos, pues empezaron a cambiar, ¿no? Unos ya con gas dulce húmedo, unos con gas nitrógeno y una parte también, pues importante, la mayor, pues se quedó con gas residual, ¿no? Pero, y otras con gas, propio del proceso, como lo sacamos, ¿no? Que es los que tenemos aquí en que en ese menor cantidad, pero también se utiliza, ¿no? Entonces, toda la infraestructura que teníamos, que se diseñó como gas dulce, pues la fuimos cambiando de forma ordenada, de forma administrada, con otro tipo de gas para poder, pues, subsanar los déficits que teníamos del gas, ¿no? Como comentamos, ¿no? Al final se quedó esta configuración y bueno, se quedaron los procesos con flexibilidades operativas, que le damos otra flexibilidad operativa que podemos regresar, ¿no? Si llegáramos a tener un poco de incremento de gas, pues podríamos regresar nuevamente a la filosofía o al diseño original, pero se ve difícil, ¿no? Así como vieron en las láminas iniciales, pues el gas va a ser muy complicado pues, que si nos vayan a dar una cuota de gas necesaria de gas dulce hacia nuestras instalaciones, ¿no? Por dado que el consumo, pues, es mayor y pues como vieron en las láminas iniciales, pues estamos comprando un buen de gas. Entonces, este, todo este proceso llevó un periodo de tiempo, un par de años. Lo estuvimos ejecutando por diversas etapas y bueno, fue mejorando. Fue procesos de aprendizaje. En algunos casos nos decían compañeros, pues que por qué metíamos un gas nitrógeno a un pozo que no fue diseñado para eso. Se comprobó y bueno, ya tenemos un buen de años de esa forma y de forma segura, ¿no? Para que, y documentado, ¿no? Han salido hasta diversos trabajos que han publicado varios compañeros. Y bueno, al final, pues llegamos a esto, miren, de un consumo que teníamos alrededor de 802 millones que antes consumíamos de gas dulce, gas limpio, gas que se utiliza para la industria, gas que se utiliza para consumo humano, para la generación de energía eléctrica, antes lo ocupábamos acá, pues solamente esta zona donde estoy hablando acá en Ciudad del Carmen, Campeche, con los campos de Kumalop-Zap y todo lo que pertenece a Cantaret. 802 millones que utilizábamos para poder obtener esos gran parte de producción que es, si estamos hablando de 640.000, 635.000 barriles, mínimo 300.000, 400.000 barriles casi, dependían de estos 802 millones. Y entonces, pues, no podíamos depender, ¿no? Como lo fui platicando aquí a lo largo del trabajo, pues empezamos a agarrar y consumir otro tipo de gases. Actualmente consumimos casi 200 millones de nitrógeno, que representa el 25% de todo esto total. El gas amargo, que es, también estamos inyectando a los pozos como neumático, otro 25%, y el gas dulce húmedo, que también son 300 millones y son 37%. Entonces, lo mínimo ya ahora es el gas residual. Solo el 13% de estos 802
802 millones de pies cúbicos que consumíamos anteriormente. Ahorita nada más estamos consumiendo para consumo para los pozos de bombeo neumático 102 millones. Estamos hablando de que estamos optimizando 700 millones que antes eran utilizados para la explotación de estos pozos como bombeo neumático y ahora ya no, ¿no? Ahora lo estamos compensando con estos diferentes gases. Tiene sus pros y sus contras, pero ha salido más pros que nada, ¿no? Entonces, eh, este volumen de 700 millones, pues se ha ido a la red de distribución de consumo humano, a los conceptos de lo industrial y en lo que es la generación eléctrica, ¿no? Entonces, ha sido una gran optimización, un volumen muy, muy, muy importante de esos volúmenes, dado que pues fue realmente una necesidad, ¿no? Que estuvimos buscando pues cómo optimizarlo, cómo mantener la producción y pues se buscaban opciones, ¿no? Hemos ido buscando reducir lo que más se pueda de estos volúmenes. Estamos trabajando en algunos proyectos para ir sustituyendo para que alguno de estos tipos de gases les llegue a los pozos que todavía tenemos con este volumen para ir minimizando el consumo. Nuestro objetivo es llevarlo prácticamente a 80 millones de consumo aquí y ya no los 102, ¿no? Entonces, de 802 vamos a mejorar sustancialmente todo lo que es la optimización del gas, ¿no? Entonces, ha sido pues una buena, por ahí alguien tiene abierto su micrófono, ¿no? Ah, entonces, pues ha sido un proceso interesante que ha dado resultados. Hemos, pues, como lo ven, reducido sustancialmente el consumo de gas dulce que se utiliza para otras fuentes en otros lados. Pues seguimos en ese proceso, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Migrar, migrar para que el gas húmedo amargo, que sabemos que es un gas que no es tan adecuado para utilizar en tuberías por el alto contenido o generación de corrosión, pues a migrar a otro tipo de gas. El gas nitrógeno, pues es un gas que no es inerte, no genera corrosión. Y también nos pudiera ayudar. Estamos viendo opciones para que minimicemos este consumo y subsanarlo con un gas dulce húmedo que no tiene sulfídrico o con un gas nitrógeno, ¿no? Quedar con los mismos volúmenes o quizás hasta optimizar más, como les comenté, pero también evitar este riesgo, ¿no? Para no exponer ahí a las tuberías. Sin embargo, pues estamos instalando, inyectando inhibidores de corrosión para prevenir esos puntos, ¿no? Entonces, ha sido un proceso pues que nos ha funcionado a través de diferentes estrategias. Entonces, este, concluyo con eso, ¿no? Que aquí con las conclusiones aquí, este trabajo, pues, como vimos, fue, pues, generado de una necesidad de que, pues, en México, pues, hemos estado disminuyendo la producción y tenemos más incremento del consumo y, pues, nos quitaron ese gas para poderlo utilizar para el proceso de extracción de hidrocarburos y, pues, dado esa necesidad, pues y como ingenieros, pues vimos estrategias y pues es lo que planteamos, ¿no? Es lo que planteamos. Aquí el sistema artificial de bombeo neumático a nivel nacional y aquí en donde estamos en esta zona donde extraemos con este tipo de sistema, es un gran porcentaje. Entonces, pues se va a seguir requiriendo gas ya sea de los que les mencioné para poder pues, obtener o cumplir con los proyectos o las cuotas de producción que tenemos establecidas, seguir extrayendo hidrocarburos a nivel nacional, ¿no? Este, esta redistribución de gas era un paradigma, ¿no? Que comentábamos, no puedes usar este gas para este tipo de sistema artificial. Los fueron rompiendo esos paradigmas, obviamente con mucho cuidado, con ingeniería, con muchos cuidado, documentación, juntando a todos los especialistas, que no se nos escapara nada, ¿no? Hasta a nivel ambiental, para que fuera de forma segura y fuera
de forma coordinada y bueno, pues ahí están los resultados que sí se puede utilizar otro tipo de gas, no tiene la misma eficiencia, pero pues, obtenemos buenos resultados, ¿no? Y punto importante, que pues siempre hay que trabajar con muchos grupos multidisciplinarios, en conjunto con mucha gente para que a través de diferentes, pues muchas, como dicen siempre, así que muchas cabezas van a generar, pues van a poder generar más soluciones, ¿no? Entonces, cuando se integraron estos grupos, se escucharon diferentes ideas, diferentes propuestas, se les planteó también a los compañeros que trabajan en sitio para ver qué más propuestas podían tener y todo se macheó, todo se juntó, se integraron las mejores y bueno, son las que se ejecutaron como tal, ¿no? Y y por último, ¿no? La que se decían a muchos que decían que eso no era aplicable en algunos puntos, no se ve convencional o no lo que tenemos como común y pues genera a veces rispidez que luego lo querramos aterrizar o utilizar, pero funciona, ¿no? Siempre hay que estar abiertos al cambio, pero abiertos a que sea y controlable y analizarlo, desarrollarlo de forma adecuada para que se puedan ejecutar este tipo de actividades y dar soluciones, que es lo que estamos buscando como ingenieros petroleros acá, ¿no? Si encontramos una problemática, pues buscar qué opciones tenemos, ¿no? Siempre hay formas, ¿no? Unas mejores que otras, pero hay que, no, coadyuvar y tener ideas, ¿no? Y escuchar, ¿no? Y tratar de ejecutarlas y juntarlas y ver qué se necesita. Varias a lo mejor no van a ser tan alcanzables porque requieren muchos recursos, pero a lo mejor otras son más sencillas de lo que parecen y no requieren tanto recurso, ¿no? En algunas de estas que ejecutamos, pues no era más que hacer unas interconexiones pequeñas y antes pensábamos que era muy complicado, ¿no? Cuidando todo con los temas de seguridad, ambientales y cuidado para el personal que labora en todo este tipo de instalaciones, ¿no? Que es otra parte primordial que nos exigen acá de que no sean ideas así también tan descabelladas, sino que sean ejecutables, pero que cuidemos todos los temas que tenemos como reglas aquí en la industria petrolera. ¿Sale? Eso es lo que tengo por compartir con ustedes. Espero que les haya servido. Son, pues, eh, este, prácticas o vivencias que hemos tenido aquí en la industria petrolera y que en algún momento ustedes se van a afrontar, ¿no? Y que les llega a tocar cuando estén laborando, pues, y si les sirve, pues, ver que se pueden, utilizar este tipo de gases para producir los pozos como un buen neumático continuo. Es lo que tengo, por presentar aquí, Enrique. Estoy atento ahí a si tienen alguna pregunta o cuestionamiento Eh, y agradezco la atención. ok, muchas gracias, ingeniero, por su conferencia. Vamos a dar espacio para una sección de preguntas y respuestas. Ya sea que los interesados pueden abrir su micrófono o puedo leer, bueno, o las pueden escribir en el chat. Por ejemplo, ingeniero Faustino Cruz escribe y pregunta ¿cómo superaron la resistencia institucional a la adopción de nuevas tecnologías en el proceso de sustitución de materia prima? Está silenciado, ingeniero, por si es que está hablando. Sí, sí, perdón. Más que nada fue una necesidad que tuvimos ya a nivel, pues, institución, a nivel México, a nivel Pemex, que es la institución aquí donde laboramos. Entonces, sí, pues nos encontrábamos de que no, eso está complicado que lo hagan, eso no, chequenlo, pero lo fuimos documentando, fuimos planteando estrategias en donde le poníamos, mire, podemos hacer esto con esto, vamos a poner esta salvaguardia, vamos a tener este cuidado, y fue así como fuimos evolucionando, fuimos probándolo, fuimos viendo, este, puntos en de monitoreo, en donde, pues, por par de días, semanas y meses fuimos
viendo que pues, estaba evolucionando de forma adecuada, establecimos protocolos para su seguimiento y pues fue así, ¿no? La necesidad nos obligó a ir pues cambiando todas esas resistencias, ¿no? También hay otra pregunta respecto a que si hay algún correo para comunicarse con usted, ingeniero. Sí, claro que sí, ahí se los escribo ahorita en el chat, sin problema. Bueno, ingeniero, también preguntan en el chat que cómo se adaptaría esta estrategia operativa si es que se pone en marcha el desarrollo de no convencionales en la zona norte del país. Sí, O todo esta, sería para e- compensar ese déficit de demanda en el mercado. Disculpe. esta estrategia en el norte del país, la mayoría de los pozos allá en el norte son gaseros. Ahí en Veracruz, en lo que es Poza Rica, parte de Tamaulipas, hay campos que son maduros. Algunos operan media con bombeo mecánico, bombeo neumático, pero es continuo. Este, en, allá en el norte, allá lo que es Reynosa, Tamaulipas, muchos son de gas. No creo que se use este tema para lo que es al menos en lo de pozos con bombeo neumático. En pozos más acá hacia Veracruz, Tabasco, sí hay con pozos con bombeo neumático. Habría que ver si tienen infraestructura, si tienen el otro tipo de gas, al menos gas o húmedo, si tienen, habría que ver qué necesitan para poderlo lo inyectar, ¿no? Nitrógeno no hay en todos lados. Es complicado porque se requieren generadoras de nitrógeno. Acá porque tuvimos esa oportunidad de contar con una planta, ¿no? Que ya estaba disponible y pues ahora sí que lo optimizamos y lo agarramos de ahí, ¿no? En algunos campos ahí como la sureste están ahí tratando de implementar esta estrategia también para inyectar ese tipo de gas. Pero son también cuestiones que también son, hay que ver que evaluarlas económicamente, ¿no? Porque podríamos decir, allá en la norte se ponemos una planta, pero a lo mejor los volúmenes son menores y ya no, la rentabilidad ya no da tanto, ¿no? Que si fueran unos campos como por acá que son de más, poquito más de volumen, ¿no? Y el déficit, pues es complicado, compensarlo. Vienen unas láminas que tenemos un consumo muy grande, la producción estamos en si bien nos va a los máximo como 3.000 millones y estamos consumiendo muchísimo más, ¿no? Sí hay que buscar, sí están planteadas estrategias para que incremente y se tendría que ver si todos esos proyectos en algún momento se van a cruzar con lo que es la capacidad o la demanda que tengamos y si en algún punto se va a juntar, ¿no? Esas tendencias del producido con la demanda, ¿no? Para dejar de importar. Creo que hay otra, mira, dice ahí, puede lo de Ah, las simulaciones, ¿no? sí, también preguntan que si podría explicar acerca de las simulaciones que se usaron en la red y el pozo, en general o específico, y qué software usaron. Los software que más comunes por acá es el PySim a nivel red, a nivel pozo usamos el Prosper, y ya cuando queremos afinarlo ahí con respecto al tiempo, usamos también lo que es el Olga, ¿no? Pero la mayoría fue enfocado ahí en PySim, ¿no? En análisis de redes.
y cómo vamos a estar moviendo los flujos de gas. Y ya cuando a nivel pozo, pues usábamos el Prosper para ver cómo iba a estar su comportamiento de afluencia del pozo, cambiándole la densidad. Cambiaba muy poco, la verdad, pero sí en el tema de compatibilidad de fluidos, a nivel pozo, nitrógeno, gas húmedo, amargo, tendríamos que ver a más a detalle lo que es el comportamiento de afluencia de los pozos, ¿no? Y ahí usábamos el Prosper, que es el más común por acá. ¿Hay otra por ahí, no, Enrique? Sí, sí, ingeniero. El N2 corroe las tuberías. ¿Cuánto tiempo duran las tuberías antes de darle mantenimiento o cambiarlas? Pregunta Eduardo. El nitrógeno, el N2 o el nitrógeno es un gas inerte, no corroe las tuberías. Lo único que tiene es que si tenemos altas presiones, actúa como una lija y lo va desgastando, ¿no? Pero por eso hay que tener cuidado que ese nitrógeno corra o se transporte por tuberías que fueron diseñadas para ese uso, ¿no? Y si no es así, pues con el efecto de la presión, pues ver que no estén elevadas para que no genere ese efecto de abrazamiento, ¿no? O desgaste mecánico, ¿no? Pero como tal no genera corrosión el nitrógeno, ¿no? Las tuberías están diseñadas para cierto tiempo de vida, están entre 20, 30 años y va a depender de su característica o su material. Puede ser un material muy robusto y que te dure, no sé, 50 años, pero también te va a costar muchísimo. Entonces, los proyectos que se desarrollan en la industria petrolera son para ciertos tiempos, en donde una tubería te dicen, ¿sabes qué? Te la voy a generar o construir para 30 años, que es prácticamente el proyecto que tú tienes de desarrollo en instalaciones. Muchas de las instalaciones que tenemos pues ya rebasaron su etapa de vida y de proyecto, ¿no? Pero se tienen los cuidados para que se mantengan a través de diferentes mantenimientos preventivos, se le inyectan químicos en algunos casos, se hacen mantenimientos de inspección a las tuberías para ver en qué punto está ya más desgastada y si está muy desgastada, pues se hace una actividad para que se cambie ese tramo, ¿no? Entonces es un periodo de mantenimiento, de estar pues preservando los tubos, ¿no? Por donde vamos a estar pasando todos esos tipos de gases. También pregunta, bueno, respecto a lo que comentaba de la actual administración que tenía estrategias para aumentar la producción de gas, ¿usted considera, cómo considera esas estrategias? ¿Cree que logren el aumento de la producción? Pregunta Daniel Cisneros. Sí, yo pienso que sí es importante ver si tenemos aquí yacimientos, tratar de sacar nuestro propio, lo que requerimos, ¿no? No estar dependiendo. Sí, estoy a favor de que estas administraciones que obtengamos el propio recurso aquí a nivel nacional, ¿no? Hay algunos prospectos ahí, pero me imagino que lo han escuchado ustedes, que está bien mediatizado lo que el fracking, por el tema del uso de fracturamiento y los volúmenes de agua y todo eso, ¿no? Pero en muchos países lo usan varios, ¿no? Específicamente mucho en Estados Unidos. Entonces, hay un momento en donde sí lo vamos a tener que utilizar. Y algunos proyectos de acá, como les comenté, donde estoy, se explotó un yacimiento de mucho crudo. Ya se declinó totalmente lo que es Cantarell, llegó a producir 2.200.000 barriles, imagínense. Entonces, ya ahorita es un mega yacimiento ahora de gas, pero está muy contaminado con nitrógeno porque le inyectamos nitrógeno para mantenimiento de presión. Pero aún así hay estrategias para que podamos sacar ese gas y le podamos quitar ese nitrógeno. Pero obviamente pues eso cuesta, esto te cuesta, ¿no? Pero hay que ver los periodos de los proyectos y muy seguramente pues sí van a salir rentables, ¿no? Y con la tendencia o con la finalidad de buscar que lo que vayamos consumiendo pues lo vayamos produciendo, ¿no? Y a la par estar buscando las otras alternativas de las energías renovables, ¿no? Ir en todos esos caminos. También hay otra pregunta, ingeniero, que si hubo formaciones de ácido carbónico.
No, no, no. Fíjate que ese sí no tengo conocimiento, pero no, 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 no me suena, ¿no? Como tal. Daniel Cisneros pregunta, ingeniero, que de igual forma usted comentaba que se estaba quitando el volumen de gas para los pozos. ¿Cómo es el proceso y cómo llega esa indicación y la reducción del volumen de gas? ¿Cómo llega esa indicación y si la reducción del volumen de gas es inmediata o es un proceso gradual? Me imagino que se refiere al proceso de optimización de gas. Si en un pozo de bombeo neumático, haz de cuenta que le estamos inyectando, Daniel, 5 millones de gas. Hay unas curvas de optimización de los pozos como bombeo neumático que están establecidas la cantidad de gas con respecto al volumen de aceite que estamos obteniendo y nos vamos a un punto óptimo. A veces le estamos sobreinyectando más gas a los pozos, es decir, que por ejemplo, si ese pozo requiere nada más 4 millones y le estoy yo adicionando 1 o 2 millones de más, ese gas lo pudiera yo optimizar, ¿no? En los procesos. Entonces, generalmente los pozos que se tienen acá se miden los pozos, tanto su producción de aceite, gas que se produce, pero también el gas que se le está inyectando y en campo, una regla ahí de campo o actividades de campo se pueden estar haciendo para ver cuál es su punto óptimo. Y eso obviamente pues casarlo también con simulación, ¿no? Que es lo teórico. Y lo vamos acompañando, ¿no? Entonces los compañeros que se encargan de los diseños, de las optimizaciones, ellos nos dan unas cartas o unas gráficas de optimización de la inyección de bombeo neumático a los pozos y ya cuando el que lo ejecuta ya en campo en el pozo, pues hace su prueba, ¿no? Porque a veces también los software pues también tienen sus asegúnes en algunas cosas, ¿no? Algunas sí nos reproducen bien, otras pues no es como a veces pensamos, ¿no? Pero siempre es bueno tener una idea o una referencia con las simulaciones. Y el proceso, pues hay que irle quitando, así como dice, ¿no? Que cómo se va reduciendo, pues se va cerrando las válvulas de flujo de gas hacia los pozos para poderle ir optimizando ese gas, ¿no? Bueno, pues supongo que ya no hay más dudas, ingeniero. Am, eh, Compañeras y compañeros, muchas gracias por asistir a esta notable conferencia impartida por el ingeniero Jaime Larios González. Ingeniero, muchas gracias por su participación en con esta conferencia en el evento que es la Semana del Petróleo del presente año. Y como cierre de esta conferencia, pues daré paso a entregarle el presente contenido, que es la División de Ingenierías en Ciencias de la Tierra y Sociedades Estudiantes de Ingeniería Petrolera otorgan el presente constancia a ingeniero Jaime Larios González por su participación como ponente en la conferencia La importancia del gas y su optimización en la extracción de hidrocarburos el 25 de mayo del 2006 durante la Semana del Petróleo. Ah, muchas gracias por asistir. Muchas gracias, ingeniero, por su participación en esta conferencia. Y a mis compañeros los invitamos a participar en las siguientes conferencias de la Semana del Petróleo. Y pues creo que sería todo. Eh, Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, ingeniero, por la oportunidad y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Hay que seguir participando y fomentando todo esto, ¿no? Y de este lado, pues seguimos retribuyendo un poquito pues, de lo mucho que nos dio la universidad. Gracias por su atención.
Y estamos a la orden.